Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a Pola y Bola, el programa que hacemos junto a Guillo Arango todas las semanas para los hinchas de Millonarios. Y le madrugamos a esta semana. No es común que hagamos este espacio los días lunes, pero pasaron tantas cosas, Guillo, este fin de semana en la cancha y fuera de ella también, que decidimos adelantarnos. No nos aguantamos las ganas de contarles todo lo que pasó este fin de semana a los hinchas de Millonarios. Guillo, feliz semana, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juli? ¿Cómo va todo? Muy bien. Pues sí, arrancamos porque es que también el tema estaba un poco movido, muchas preguntas acerca de rumores y de noticias que se van dando en cuanto a las renovaciones y pues después obviamente el partido ante el América de Cali donde la gente pues no quedó muy conforme por algunos niveles individuales, por el nivel del equipo en ciertos pasajes del partido, pero sobre todo porque faltando 5 minutos para el final se les escapa una victoria que casi que tenían en el bolsillo y ni siquiera fue empate, sino que fue derrota. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, si ocurre algo durante la semana, les habíamos prometido que, pues esa es la ventaja que tienen también estas plataformas digitales, que no tenemos que ceñirnos ahí a un horario específico. Cuando van pasando las cosas, nosotros se las vamos contando. Así que aquí estamos cumpliéndoles la cita de esta semana, adelantando la cita de esta semana. Y si en el transcurrir de los días hay novedades o hay noticias, ahí va a estar Pola y Bola junto a ustedes. Bueno, Guillo, golpe duro para Millonarios. Era una victoria que creo que marcaba el camino, una victoria importantísima. Poder pegarle al América, que es uno de los rivales directos, fuertes, creo yo, en este cuadrangular, en condición de visitante. Está bien que América no estaba jugando en Cali, pero para Millonarios sí era conseguir 3 puntos de visitante y estuvo muy cerca y se la sacan del bolsillo de una forma increíble, realmente. Sí, increíble, Juli. Un primer tiempo para el bostezo. La verdad, los dos equipos no mostraron mucho, bastante precaución por parte de América y de Millonarios, sobre todo por este clima enrarecido que se jugaba en Barranquilla, que no, que con público, que sin público. Finalmente, pues se jugó en el Romelio Martínez como se había anunciado a mitad de la semana pasada, pero eso fue todo un novelón. Y yo no sé si eso afectó a los dos equipos para el desempeño en el primer tiempo, donde pues se guardaron bastante. Ya las emociones aparecieron en el segundo tiempo. McAllister Silva, pues con esa jugada, cabezazo, después le queda el rebote otra vez para que llegara a la anotación de Millonarios con un buen rendimiento, me parece, de Emerson Rivaldo, por pasajes lo de Daniel Ruiz con perfil cambiado por derecha, pero ya después viene la polémica, ¿no? Las críticas para Alberto Gamero por las sustituciones, el ingreso de Perlaza, la salida de Ruiz, la entrada de Murillo por McAllister Silva. Murillo precisamente es el hombre que extiende los brazos en una pena máxima clarísima para que pues América tomara impulso con ese empate y después el gravísimo error de Esteban Ruiz para el gol de Joao Rodríguez. Imagínense, el tan cuestionado Joao Rodríguez, la eterna promesa que aparece al menos con ese gol, gracias a los problemas que ha tenido Millonarios a lo largo de todo el año con los arqueros. Sí, de acuerdo. Es un dolor de cabeza para Millonarios y creo que en ese sentido el cuerpo técnico de Alberto Gamero debe estar haciendo mucha fuerza para que pase rápido el tiempo y para que Álvaro Montero, que es un arquero que creo que da un poquito más de garantías, pueda estar ya en la portería del equipo albiazul. Usted tocaba un tema interesante y he visto debate en redes sociales y por supuesto invitamos a la gente para que opine aquí también en la cajita de comentarios sobre los cambios. Y vi mucha gente diciendo América gana el partido en los cambios porque los hombres que entran al campo de juego terminan participando en esas dos jugadas en 3 minutos que cambian la cara y cambian la historia del partido. Y otros dicen, no, América no gana el partido en los cambios. Millonarios lo pierden los cambios, como usted lo decía, porque le hace de alguna manera una invitación al América, le saca a los hombres que le generaban algún dolor de cabeza, Emerson Rivaldo por un lado, Daniel Ruiz por el otro, mete un tercer central, mete otro lateral, Elvis Perlaza, es decir, es como una invitación a que me ataquen en los minutos finales y yo estoy más por ese lado. Yo creo que era un poco temprano para tocar la estructura de esa manera y para permitirle a un rival que no se le veía por dónde tomar un segundo aire y que se acercara. Y cuando usted se acerca, pues tiene más chances de convertir. ¿Usted cómo la vio? ¿Usted cree que por ahí estuvo el factor determinante en el partido o que Millonarios pierde por otra razón? Sí, no, básicamente me parece que faltando 15 minutos para el final era muy temprano para defender, para armar una línea de 5 en el fondo, para quitarle además el manejo al equipo, porque es que Ruiz y McAllister son los jugones, son los tipos que mantienen el balón y pues al restar la posibilidad de tener la pelota, pues se la entrega al rival. Hay que decirlo también, Juan Carlos Osorio hizo movimientos y en ese juego de ajedrez, en esa partida,
se la gana a Gamero porque mete a Sierra, que entra bastante bien, y le sale bien la apuesta de Joao Rodríguez por el gol, por la anotación, porque Lucumí estaba haciendo un buen partido, pero bueno, finalmente Joao es el que termina definiendo. Obviamente queda en la foto el gravísimo error de Esteban Ruiz, aunque hay que decirlo que también había salvado una pelota muy clara antes, Sí, la de pero pues Arrieta. la de Arrieta, que yo no sé cómo la saca, pero lamentablemente va a quedar ahí en la imagen ese gravísimo error. Pero yo creo que sí hay un error estratégico cuando el partido lo tenía controlado absolutamente Millonarios. El gol había sido en el minuto 10 del segundo tiempo, prácticamente media hora con esa ventaja y no se veía por dónde el América iba a llegar, pero el equipo se empezó a recostar y bueno, ahí se pierde ese partido para Millonarios de manera tal vez injusta para muchos. Yo creo que el empate hubiera sido más justo, pero la verdad es que en los cuadrangulares estos errores se pagan caros. Sí, se pagan caro y a veces, pues por un gol, hemos visto, terminan definiéndose un cuadrangular mucho más cuando un partido se está ganando y se va perdiendo, pero ahora creo que esa es la tarea del cuerpo técnico, de la gente que está alrededor de los jugadores, rebobinar rápido, levantar cabeza y pensar ya en el reto que viene, porque ante Alianza Petrolera sí, en casa, seguro que la obligación es mucho mayor. Ayer nos contaban, Guillo, y por eso le decíamos también a la gente que pasaron muchas cosas el fin de semana dentro y fuera de la cancha que después del partido hubo una, ¿cómo lo llamamos? Una conversación sanadora entre los jugadores. Se dijeron lo que se tenían que decir, se corrigieron lo que se tenían que corregir, que a mí me parece muy sano que eso pase al término de un partido, que les duela perder de esa manera ante un rival que está en carrera también por conseguir ese boleto a la final. Y después de eso, el abrazo entre todos, todo quedó bastante claro, bastante tranquilo después de hacer esa catarsis, de sacarlo. Y bueno, todos con la mentalidad de que hay que levantar cabeza y de que todavía queda mucho camino. 5 partidos para conseguir ese boleto a la final. Claro, Juli, ellos pasaron la noche en Barranquilla, viajaron hoy en la mañana, entonces digamos que no fue algo de afán, que se vinieron a Bogotá, se toman un poquito con más calma todo este trajín que va a tener los cuadrangulares finales, el próximo partido ante Alianza Petrolera que va a ser clave, sobre todo para un equipo que viene necesitado tras esa goleada ante su querido Deportes Tolima, Juli, que lo debe tener bastante contento, pero lo cierto es que ya son dos equipos que ganaron y Millonarios tampoco puede resignar posibilidades en la reclasificación donde quieren asegurarse al menos ese cupo a la fase previa de la Libertadores. Junior de Barranquilla está a 7 puntos de Millonarios, digamos que con una victoria Millonarios y una derrota del Junior en los próximos partidos podría casi que asegurar tiquete y medio para la Copa Libertadores, pero no debe desconcentrarse en estos momentos y sobre todo cuando juegue en condición de local. Pero yo siento que el plantel está tranquilo por lo que se hizo y yo creo que Gamero también va a aprender de estos errores, de lo que pasó ayer en la ciudad de Barranquilla. Ya vamos a hablar, Guillo, de la situación de Fernando Uribe, de Daniel Giraldo, de sus renovaciones o no con Millonarios, que es un tema que tiene muy inquieta a la gente y que nosotros respondemos porque ustedes nos preguntan, nos escriben un montón que contemos cómo está la situación y por eso, a pesar de que se está jugando esta fase final del campeonato, nosotros trabajamos para ustedes, estamos en el equipo de ustedes y por eso tratamos de darles las respuestas, de averiguar en todo lado, agotar todas las fuentes y contarles la historia tal y como es. Pero antes de meternos en ese tema de contratos, de plata, de extensión de vínculos, en lo deportivo, ¿usted no siente que ayer le hizo mucha falta a Millonarios Daniel Giraldo, que de pronto con Daniel Giraldo en la cancha no perdía Millonarios ese partido? Sin duda, Juli, yo no sé si no perdía, pero al menos hubiera tenido muchas más opciones de llegada y fútbol, ¿no? De Pereira, que es un jugador de características similares, es muy irregular, a veces sí, a veces no, parecía que estaba retomando su nivel, ayer pues no fue de la mejor manera, sobre todo la ausencia de Daniel Giraldo pesó bastante, entonces pues Millonarios sí sufrió la ausencia de un volante mixto, de un tipo que tiene más llegada, más pegada y que además aporta en marca y que se ha vuelto el socio ideal de Steven Vega. Entonces yo creo que sí, Juli, la ausencia de Giraldo pesó bastante, pero bueno, afortunadamente va a estar para el próximo partido ante Alianza Petrolera en el Campín. Sí, Millonarios recupera a Daniel Giraldo, no tiene jugadores lesionados, había por ahí alguna preocupación con el tema de Macalister Silva, que sale antes de lo que debería, nos parece a nosotros, pero con alguna molestia también o aquejando alguna dificultad en ese momento específico del partido, pero todo indica, Guillo, que para el juego del jueves en el Campín también Macalister sin ningún inconveniente.
Sí, lo han ido llevando con tranquilidad, tal vez por eso se entiende la sustitución de ayer, a pesar de que no estaba teniendo su mejor partido, obviamente queda la marca del gol de Maca, que es un tipo referente, es el que maneja el biorritmo del partido, entonces desde luego pues Gamero quiso preservarlo, pensando en el próximo partido, me parece que algo apresurado, pero eso también se entiende porque está llegando con lo justo, sufrió un golpe el otro día en el Atanasio Girardot, se recuperó durante la semana, y ahora también hay que irlo llevando lentamente para el partido ante Alianza. Guillo, y viene ese partido, ya vamos a hablar del tema de los contratos y las renovaciones, pero quiero preguntarle también por ese partido ante Alianza. En la fase del todos contra todos, Millonarios tampoco le pudo ganar a Alianza, no le ganó a ninguno de los tres rivales, y ese juego en Bogotá fue muy del paisaje que más se le complica a Millonarios, cuando un equipo se le mete tan atrás, cuando mete un montón de gente ahí cerca a su arquero, línea de 5 y 4 o 4 y 4. ¿Qué puede hacer Millonarios esta vez distinto para no tener que sufrir tanto como sufrió en ese partido ante Alianza y donde al final también llegó un gol de Alianza y terminó empatándolo en el Campín? Bueno, Millonarios va a tener que, yo creo que hacer lo mismo. El partido no fue malo, sino que lamentablemente ante la necesidad de Alianza y algunas ausencias que tenía ese día Millonarios, como por ejemplo Vargas, que no estuvo en ese partido, Steven Vega, yo creo que eso también le pesó a Millonarios. Bueno, Fernando Uribe, que ahora vamos a estar hablando del novelón Fernando Uribe, Sí, no estuvieron ese día. Entonces yo creo que va a cambiar mucho el panorama y a pesar de esas ausencias, Millonarios no hizo un mal partido, me parece que jugó bien y fue un exceso de premio el que tuvo aquel día Alianza Petrolera con ese empate porque no había llegado prácticamente en todo el partido y Acosta definió en el minuto 90 y Millonarios tuvo muchas opciones. Le estaba costando en ese momento, venía con la inseguridad de 3 derrotas consecutivas, así que pues yo creo que va a tener que hacer más de eso en ese partido ante Alianza, obviamente con la presencia de jugadores muchísimo más curtidos, como Uribe, como Vargas, como el mismo Steven Vega, que le darían esa posibilidad. Recordemos que ese día, por ejemplo, debutó el Pelado Gómez, que lo hizo bastante bien, Andrés Gómez. Entonces, para que nos demos cuenta de cómo fue ese partido a lo que puede ser actualmente el Millonarios Alianza Petrolera y una alianza que yo creo que va a plantear más o menos lo mismo, aunque con la necesidad de que ya perdió y por goleada en condición de local, así que va a querer arañar algo de visitante en un partido donde pues el Deportes Tolima aprovechó que Alianza se fue con todo a atacar, brindó grandes espacios y ahí sí lo liquidó Anderson Plata. Así que un tipo como Emerson Rivaldo va a ser clave por su velocidad ante una defensa lenta como la del equipo de Barranca Bermeja. sí, absolutamente de acuerdo. Usted ahí me dejaba otro tema picando interesante, pero si quiere ahora lo hablamos más adelante, y el de los arqueros, a ver qué hacemos o qué hace Millonarios en estos partidos restantes, porque Esteban Ruiz otra vez con las mismas dificultades que han tenido todos los arqueros de Millonarios durante esta temporada. Pero bueno, Guillo, hablemos de la pregunta que ha hecho la gente constantemente durante las últimas horas, durante los últimos días en redes sociales, y tiene que ver con la actualidad de las negociaciones entre Millonarios y Fernando Uribe, entre Millonarios y Daniel Giraldo, sobre todo porque se ha conocido este fin de semana del interés de un equipo grande en Colombia por llevarse a los dos, que es Junior de Barranquilla. La semana pasada decíamos acá, hay dos equipos en Colombia que le han hecho propuestas formales a Daniel Giraldo. Uno era el Junior, no lo podíamos contar en ese momento, respetando la fuente, ya se supo por otro lado, y el otro se lo contamos más adelante, se lo vamos a contar más adelante. ¿Qué tiene usted, Guillo, del caso Fernando Uribe inicialmente? Bueno, Juli, la noticia es que ya llegó la oferta de Millonarios a Fernando Uribe a finales de la semana pasada, El viernes, pero la ¿no? oferta el viernes para el jugador no fue buena. La oferta no colma con las expectativas económicas que pretende el jugador. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que Fernando Uribe rebajó mucho sus pretensiones económicas para llegar a Millonarios con respecto a lo que ganaba en Brasil, entendiendo además que llegaba prácticamente sin un año y medio sin fútbol, sin jugar. Entonces el jugador, primero por el amor que le tiene a la camiseta, el equipo que más le gusta en Colombia, al menos desde lo deportivo, es Millonarios, donde mejor le ha ido. Entonces por eso hizo hasta lo imposible para regresar a Millonarios. Sin embargo, él pretendía un gesto más positivo por parte de la dirigencia, es decir, desde lo económico. Sí hay un incremento, pero no el que Fernando Uribe espera. Del entorno de Fernando Uribe, dicen que además de esa oferta del Junior de Barranquilla, hay dos ofertas del fútbol internacional. Una de ellas del fútbol turco, que ya había tenido algún interés
en Fernando Uribe en el mes de enero y parece que ha vuelto a aparecer. Junior de Barranquilla, usted también lo comentaba en la última edición de Polibola, era el equipo que quería a Fernando Uribe en el mes de enero y que estuvo muy cerca de llegar. Lo que pasa es que la permanencia de Miguel Ángel Borja truncó la posibilidad de que Uribe llegara al Junior de Barranquilla. Pues Junior, que necesita un 9 y lo necesita urgente porque pues el goleador es C3 y C3 más un extremo, pues está buscando a Fernando Uribe como una alternativa. ¿Qué me dicen en el club? Que aún no hay una respuesta de Fernando Uribe. Ellos pretenden que Fernando Uribe hable directamente con Gustavo Serpa y le diga, mire, no me gusta la oferta, pretendo más dinero, pretendo un mejor contrato por todos los goles que he hecho este año en Millonarios y por lo que me he brindado por el club. Y con base en eso, pretenden negociar. O sea, no se ha cerrado la puerta, me dicen en Millonarios, y esperan simplemente que Uribe les diga, no me gusta la oferta, quiero tanto, y pues de ahí se van a seguir moviendo las negociaciones. Lo que pasa es que la contraparte dice que tiene oferta, usted sabe cómo manejan esto los empresarios y demás, y pues es una especie de presión para que el jugador defina rápidamente su futuro. Sí, a ver, es verdad que las negociaciones están en un punto complicado, Guillo lo explica perfectamente. Yo no me atrevería a decir hasta que no haya algo firmado con otro equipo y a esta hora de hoy, lunes 29 de noviembre, les podemos asegurar que Fernando no tiene ni acuerdo, sí conversaciones, pero no acuerdo y mucho menos un contrato firmado con otro equipo y hasta que eso no se dé yo no me atrevería a afirmar que es un hecho que Fernando Uribe se va a ir de Millonarios. Yo tengo una información que va muy en el sentido de lo que usted cuenta. Hubo una primera reunión en la que se hizo una propuesta de Millonarios. Ya ahí se le mejoraba el salario, pero todavía estaba lejos de lo que pretendía Fernando Uribe, porque como hemos contado otras veces en Pola y Bola, Fernando llegó bastante barato y por eso quería que ahora el incremento fuera importante. Se le hace un incremento en esa primera propuesta, pero todavía no alcanza lo que pretendía el jugador. Quedaron de volver a hablar y como usted bien lo cuenta, esa conversación se dio el viernes de la semana pasada, se comunica la nueva propuesta de Millonarios y lo que a mí me dicen, Guillo, es que se hace un ajuste en el plan de premios, es decir, le dicen a Fernando, y bueno, contémosle ese detalle a la gente, no sé si se puede contar, pero vamos a contarlo de una vez. Adelante. Fernando tiene un acuerdo actual con Millonarios, un salario básico, por decirlo de alguna manera, y por cada gol tiene una plata adicional. Y por cada objetivo logrado por el club tiene una plata adicional Fernando Uribe. Acá se hace un ajuste en el plan de premios, es decir, por cada gol que consiga le vamos a pagar un poco más de lo que le estamos pagando ahora y por cada objetivo cumplido a nivel grupal le pagamos más dinero, pero el salario, tal como se hizo en la primera propuesta, sigue siendo insuficiente, como usted lo dice, para Fernando Uribe. Y por ahora, pues están las negociaciones en un momento complicado. Los números que ofrece Millonarios no los va a aceptar Fernando y lo que quiere Fernando parece que Millonarios tampoco lo fuera a aceptar. Y por eso están en un momento difícil. Y eso pues debería resolverse pronto por el interés del jugador y por el interés del club. Vuelvo y lo digo, yo no me atrevo a decir que Fernando Uribe no va a continuar en Millonarios, pero creo que hoy el tema parece estar mucho más complejo y mucho más enredado de lo que estaba cuando hicimos la última emisión de Pola y Bola. Sí, esa es la misma información que yo tengo, Juli. No me atrevo tampoco a decir, como muchos han asegurado en redes sociales, que se cayó el negocio, que Gustavo Serpa, debido a su falta de gestión, ha hecho que se hayan dañado por ahora las negociaciones. No están en un punto fácil, pero todavía hay posibilidades, porque Fernando Uribe quiere mantenerse en Millonarios, al menos preferiría, también me cuentan, irse al exterior nuevamente que pasar a otro club. No lo descarta, obviamente, porque pues finalmente a esto se dedica y pues Junior de Barranquilla es una institución muy importante en el fútbol colombiano y están en época de elecciones, Juli, y Junior está buscando un montón de jugadores, quiere a Giraldo, quiere a Uribe, bueno, eso están sonando por todo lado jugadores para Junior de Barranquilla, pero lo que sí pretende el jugador es que haya un gesto por parte de la dirigencia en revalidar, en darle una validez a los goles que ha venido haciendo con Millonarios para mejorar el contrato, realmente, y yo soy enfático con esto, el contrato de Fernando Uribe es barato,
para los goles y el rendimiento que tiene, es un contrato barato. No voy a decir que es mal pago, porque es que los futbolistas en promedio ganan bien, y un tipo como Fernando Uribe también, pero es de los más bajos pagos en este momento en el club debido a sus condiciones y experiencia. Sí, y le agrego algo. En esa primera propuesta que le hace Millonarios, que en términos del salario básico, sin tener en cuenta el plan de premios que le mencionaba ahora, en esa primera propuesta se le sube el salario, pero sigue teniendo varios jugadores de Millonarios por encima de él. Uh-huh. Exacto, exacto. Y pues eso no es fácil, ¿no? Eso no es fácil, sobre todo cuando uno habla de un tipo que casi que es irreemplazable, como Fernando Uribe, y es el goleador, y uno por los goles paga. Dígame, Juli, a estas alturas uno dónde va a salir a buscar un goleador de las características de Fernando Uribe para nuestro medio. Al menos Claro. con lo que paga hoy por hoy Millonarios de salario este jugador, va a ser prácticamente imposible, inclusive con la mejora que él tiene. Sí, sí, de acuerdo. Y eso me llama la atención. Y no es necesariamente una crítica, pero sí me llama la atención cómo a veces, y no solo pasa con Millonarios, sino con muchos equipos en Colombia, muy a lo colombiano, se deja todo para última hora. Es decir, las negociaciones con estos dos jugadores que me parece que son importantes, que hacen parte de la columna vertebral, que bien podrían ser muy protagonistas en el proceso de Millonarios del próximo año si clasifica la Copa Libertadores, que así no sea campeón, pues está muy cerca de asegurar ese tiquete al menos a una fase previa y siendo campeón pues mucho más y directo a la fase de grupos, se dejan para última hora, para el final. Decíamos hace rato, están trabajando en eso, pero se ha dilatado, se ha dilatado. Ya llega diciembre, ya le entra el afán a todos, porque salir a buscar ahora para Millonarios es muy complicado y porque el jugador, llámese como se llame, Guillermo Arango, Julián Capera, Daniel Giraldo, póngale el nombre que usted quiera, ya a esta altura del año, pues también pensando en él y en su familia, quiere tener definido dónde va a estar el próximo año y eso es natural. Entonces ahora le entra el afán a todo el mundo y a veces las cosas con afán no salen tan bien. No, y como le había contado Juli, ellos están acelerando todo para que sea en el mes de noviembre, pero mire, ya estamos a Se 29 acabó, sí. y eso no se ha definido. Millonarios pues acelera, pero también, voy a decirlo, la relación Millonarios y el entorno de Fernando Uribe no es fluida. No es Ha buena. habido siempre un cortocircuito de vieja data y eso ha dificultado mucho las negociaciones, tanto así que ellos esperan es la respuesta directamente del jugador. O sea, Fernando Uribe se entiende directamente con Gustavo Serpa, es muy cortada la comunicación de su representante hoy por hoy con la dirigencia de Millonarios por situaciones que se dieron en el pasado y casi que la voluntad que se dio en este momento fue del jugador en un 100% porque pues las pretensiones de su entorno eran completamente diferentes. Así que pues va a depender mucho primero de Millonarios, de que Fernando Uribe responda y les diga directamente, mire, yo no quiero esto, quiero más. Y con base a eso, pues Millonarios va a negociar esa oferta. Está difícil, pero no es imposible. No sé qué información tenga usted con respecto a las otras renovaciones que hemos hablado, Julio. Sí, no, ya le voy a hablar del tema de Daniel Giraldo, pero sobre eso que dice Guillo, pues me parece que también de alguna manera el diálogo que se establece con los representantes es normal y yo sé que todos los clubes quisieran hacerlo directamente con los jugadores, sería todo muchas veces más sencillo. Usted sabe que en un negocio entre más gente hay a veces más se complica, pero así funciona el negocio del fútbol. Y si Fernando Uribe confía en su representante y le dice a Millonarios es que lo que vayan a cuadrar conmigo tienen que cuadrarlo con él o si no, no cuadramos, pues hay que aceptar esas reglas del juego y hacerlo de esa manera, ¿no le parece? De acuerdo, de acuerdo. Pues es que finalmente Fernando Uribe ha conseguido varias de estas negociaciones gracias a su representante y a su entorno. Son personas que quieren velar obviamente por el bien de él y ellos también quieren tener alguna retribución, la cual no la hubo. Esa fue la realidad, no la hubo porque Millonarios llegó directamente a este negocio con Fernando Uribe con él y porque él llega libre, entonces pues no hubo una retribución económica para su entorno y pues es normal que estén buscando otras posibilidades que primero también le convenzan al jugador, que le convengan a él, y segundo también que le den algo a cambio a todos sus representantes y a su entorno. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero bueno, pasemos la página y el siguiente tema es Daniel Giraldo. Porque este fin de semana, digamos, hubo más ruido, más bulla, me parece a mí, alrededor de Fernando Uribe cuando se conoció ese interés, que es real, lo hemos contado acá, del Junior de Barranquilla, pero no es el único jugador que quiere Junior, también quiere a Daniel Giraldo, que como lo contábamos en una anterior edición de Pola y Bola, hay otro equipo del fútbol colombiano que le ha hecho ya una propuesta formal. Daniel Giraldo con Millonarios recibe una propuesta inicial
también muy por debajo de las expectativas del jugador, de su entorno, de su representante. Hay una contrapropuesta en la que el jugador dice, bueno, no vamos a hablar aquí de cifras exactas, pero también pretende ganarse un poquito más del doble de lo que está recibiendo en este momento, porque él también, por la coyuntura que se da, sale de Santa Fe, queda libre, no se da su negocio al exterior. Millonarios es muy inteligente para contratar en ese sentido, pesca en río revuelto y trae al jugador también en unas condiciones muy buenas para el club. Y él ahora dice, bueno, yo quiero que me den un poco más del doble del salario y que además paguen por mis derechos económicos. Yo quiero firmar un contrato con Millonarios a 3 años, pero eso vale un dinero. Es decir, como si ustedes hicieran ese negocio con otro club, no pretendo que me paguen lo que normalmente se paga de club a club, pero sí que me paguen un dinero a mí por la firma, por cederle mis derechos económicos durante las próximas 3 temporadas a Millonarios. Esa fue la contrapropuesta que presentó el jugador. Habíamos dicho, eso se va a contestar en los próximos días. Pasó la semana anterior, no hay acuerdo, las relaciones se han enfriado también, no hay diálogo ahora, no hay comunicación fluida como en algún momento de la temporada, como en algún momento del semestre. Y en este caso también yo diría que las negociaciones entre Millonarios y Daniel Giraldo están en su peor momento desde que arrancaron. Están en su momento más complicado y si no dan un giro importante en los próximos días, podrían marcar también la salida de Daniel Giraldo. Así como lo dije con Fernando Uribe, vuelvo y lo digo ahora. Mientras no haya algo acordado o firmado con otro club, todavía no se puede asegurar que el jugador no va a continuar y hoy Daniel Giraldo todavía no ha puesto su firma en un contrato con ningún otro club, pero que están en el momento más complicado y más peligroso, diría yo, lo están. Sí, es una lástima porque Giraldo también tiene muchísimo mercado en el fútbol colombiano, pero la prioridad de él es el fútbol internacional. Como lo decía, él quiere volver a viajar, inclusive hay una cláusula donde el jugador y la gente millonario sabe, llega una oferta del fútbol internacional, él se podría ir o al menos no negociar la renovación, por ahora no la hay, al menos en firme sobre la mesa, y llegan esas dos ofertas del fútbol colombiano, una del Junior de Barranquilla y otra que usted dirá si la podemos contar o no, pero es de un equipo Todavía que está no, todavía no. compitiendo, es un equipo que está compitiendo actualmente. Ya Julián con la sonrisa esboza cuál podría ser, pero lo cierto es que al menos en este caso, Juli, los representantes de Giraldo, también el intermediario que lo acercó en su momento a Millonarios, tiene una fluida relación con la dirigencia, a diferencia de lo de Fernando Uribe, aquí digamos, Aunque es en mucho este más fluido. momento se ha puesto eso como tenso. Claro, Están es que, como cuando hay pareja, pelean la pareja. claro, es que se entiende porque, pues, para muchos de estos jugadores pretenden obviamente un mejor arreglo económico y a veces, pues, esas ofertas de millonarios se toman como una ofensa, como un irrespeto, porque son muy bajitas. Pero yo creo que eso va más en los términos de negociación, o sea, ¿Sí? es como tirarle 10 millones más, por decir cualquier valor, o Ujú. 5 millones más, y pues el jugador obviamente y su entorno van a decir, no, esto no es así. Ellos obviamente pretenden que sería una subida significativa, la de que usted cuenta de el doble más un poquito más los derechos, no es fácil tampoco, ¿no? Hoy por hoy para la economía de Millonarios, sobre todo después del esfuerzo que hicieron en traer a Álvaro Montero. Lo que pasa es que Millonarios tiene que estar atento, porque una vez ya tiene una columna vertebral, no se le puede resquebrajar, sobre todo cuando la pelota está del lado de ellos a la hora de las renovaciones y negociaciones. Sí, y ¿sabe qué pasa? Nosotros aquí, en este espacio y en los otros espacios en los que trabajamos, creo que tenemos casi como regla profesional no hablar de los salarios de los jugadores, es decir, no dar cifras exactas, porque me parece que eso es problema de cada uno y cada uno eh, negocia lo que cree que debería ganarse. Si su empleador cree que usted vale eso, pues se lo paga, si no, no. Pero todo se sabe, todo termina sabiéndose y creo que las condiciones en las que llega Álvaro Montero de alguna manera también han condicionado estas renovaciones, porque los otros jugadores dicen, bueno, traen un jugador en estas condiciones, significa que Millonarios tiene posibilidad de mejorar las condiciones en las que yo llegué, que son un poco más baratas porque entendí la situación del club. Y usted sabe que no necesariamente es un tema de orgullo y de ego y de yo quiero ganarme lo mismo del jugador, pero si usted ve que su compañero de trabajo, así sea recién llegado,
lo están tratando muy bien y lo están consintiendo muy bien en términos económicos y usted está a punto de firmar su nuevo contrato, usted dice como, bueno, ¿y por qué yo no? Sí, exacto, exacto. Pasa en todos los ámbitos. Entonces, no, el fútbol no está exento de esto y lamentablemente cuando a veces esos sueldos son un poco más públicos que en el resto. Obviamente acá se maneja una confidencialidad por temas de seguridad y demás. Usted sabe cómo son de herméticos en el fútbol colombiano, inclusive con los valores de una transferencia. Sí, Por sí. eso es que extraña tanto cuando se conocen las cifras, toca casi que averiguar, levantar los libros, las actas de contabilidad y demás para saber esto y pues a veces los jugadores se enteran por terceros o personas allega tanto el otro y se empiezan a preguntar y a cuestionar, pero sobre todo por el nivel individual de un equipo grande como Millonarios, donde dos jugadores son titulares indiscutibles y que han rendido casi que a la perfección como Giraldo y Uribe, y pues obviamente ellos pretenden que se les mejore las condiciones, porque una cosa era cuando arreglaron, sobre todo cuando Millonarios pues con Río Revuelto, cuando el jugador se decía que se iba al fútbol internacional, no llegó esa posibilidad, se quedó sin Santa Fe y pues llegó, la verdad, barato a Millonarios, entonces pues debe haber un gesto por parte del club a la hora de la negociación. Entonces, en conclusión, si usted se acaba de sumar a esta emisión de Pola y Bola, le contamos que la negociación de Fernando Uribe con Millonarios y la negociación de Daniel Giraldo con Millonarios están pasando horas muy difíciles, pero que aquí ni don Guillo Arango ni yo decimos que está totalmente descartada su continuidad mientras no tengan nada acordado o firmado con otro club. Y hasta esta hora, Guillo, podemos asegurar que no es así. Podría darse pronto, si las negociaciones con Millonarios no cuajan, podría darse el arreglo con otro equipo. Hasta hoy no es así, pero están viviendo horas bajas. Sí, en este momento pues están más que afuera que adentro, digámoslo así, Exacto, seamos exacto. crudos. Digamos que un 60-40 O un poquito más, más, o sí, 70-30 si quiere. pero ¿en qué porcentaje le da usted Uribe, por ejemplo? Yo, 70-30. no, yo a Uribe en este momento le doy 80-20. Lo veo 80% afuera para el próximo año. Pero usted sabe que esto cambia con una llamada. O sea que en ese orden de ideas tal vez está más complicado lo de Giraldo, en, uno, en Lo un de, 85% afuera, Lo de Giraldo, ¿sabe según que lo que usted contó. lo veo por ahí, lo veo como en los mismos términos. Hoy para mí los dos están 80-20. ¿Usted? Yo quiero ser un poco más positivo con lo de Fernando Uribe, 70-30, pero igual es Sí. bastante delicado y le doy un 80-20 a lo de Giraldo, 80% más afuera que adentro de Millonarios. Bueno, veremos entonces cómo evolucionan estos casos y cualquier novedad les contamos, porque de pronto una llamada, una conversación en la oficina, una conversación en el entrenamiento vuelve y encarrila lo que por ahora parece bastante descarrilado. Guillo, sobre los jugadores que podrían reemplazar a estos dos, si finalmente termina dándose su salida de Millonarios, el fin de semana, una persona que ha hecho algunos negocios con Boca Juniors recientemente, me dijo, ojo, porque Millonarios no ha renunciado a la posibilidad de traer a Jorman Campuzano. Entonces nos pusimos en la tarea, he preguntado en el entorno de Jorman Campuzano y en Millonarios. La respuesta en Millonarios fue, hasta ahora no, o sea, no hay contacto formal después de esa averiguación, esa posibilidad que estuvo más o menos cercana en el mercado anterior, porque entendemos que ahora las condiciones de Jorman han cambiado, otra vez ha vuelto a ser importante en Boca y cuando un jugador juega, pues inmediatamente su precio se eleva. Y pregunté en el entorno de Jorman Campuzano, en la gente que trabaja con él, que maneja su tema deportivo, y la respuesta fue imposible. Boca solo vende al jugador o el préstamo sería muy alto. Él tiene contrato hasta 2023, todavía tiene contrato largo y como le decía, ha vuelto a ser importante otra vez en el equipo Ceneice y cuando suma minutos pues es más difícil que se dé su salida. Así que si es una posibilidad que se tanteó, al menos hoy, porque esto cambia todos los días, parece difícil en términos económicos que Millonarios pudiera traerlo. Sí, yo no lo veo factible, Juli, porque está jugando, está siendo pieza fundamental en el entramado de Bataglia como técnico de Boca Juniors. Además, me parece un jugador de características diferentes a las de Giraldo, ¿no? Es un jugador mucho más
defensivo, de marca, no tiene tanta llegada, tiene Sí, sí, gol, sí. no tiene gol como sí lo tiene Daniel Giraldo, pero igual sería un jugador importantísimo para el panorama que pretende Millonarios para el 2022. Sin embargo, es muy difícil, es muy diferente la situación hoy de Campuzano a la de hace 6 meses cuando se mencionó que pasaba por un momento familiar bastante delicado, quería regresar a Colombia y pues Millonarios también iba a pescar en Río Revuelto, como hemos dicho frecuentemente, pero la verdad es que hoy la situación es completamente distinta con Jorman Campuzano. También esto va a depender mucho, Juli, de Millonarios y su cupo a las Libertadores o no. Inclusive siendo fase previa, yo no sé si vayan a apostar tanto, porque en estas Millonarios va y queda con, no sé, algún brasileño, algún argentino complicado, y la apuesta va a ser Copa Sudamericana. Pero Millonarios pretende obviamente que si llega a la fase de grupo siendo campeón, pues con ese dinero puede armar un equipo muchísimo más competitivo, y de ahí pues las negociaciones por eso se manejan con tanto sigilo y con pinzas, con la situación de no saber con qué plata se va a contar en cuanto a los torneos internacionales para el próximo año. Claro, de acuerdo, ahí está la dificultad, pero el jugador, como le decía ahora, piensa en lo suyo también y seamos honestos, o sea, esto casi siempre se sabe después de Navidad, pero a esa altura, o 22 de diciembre, cuando va a terminar el campeonato en Colombia, un porcentaje importante de los jugadores ya saben dónde van a jugar el próximo año. Entonces, eh, aquí se entiende casi que la postura de ambos, de decir como, mire, es que yo en este momento no le puedo ofrecer lo que usted se quiere ganar porque es que no sé si esos 3 millones de dólares que significan entrar a la fase de grupos de la Copa Libertadores los voy a tener o no, porque todavía no sé si voy a ser campeón o no. Pero el jugador le dice, pero entiéndame, o sea, yo no puedo esperar a que seamos campeones o no, porque ya si usted el 23 de diciembre, un día antes de Navidad, me dice que no me puede pagar eso, ya probablemente los otros que han venido a hacerme coquitos y a decirme, yo sí le pago eso, ya no van a estar, ya van a haber conseguido otro jugador. Claro, es que hay que entender la coyuntura, ¿no? Termina el campeonato tardísimo, 22 de diciembre, y pues Millonarios no puede estar dependiendo de ese dinero, tal vez para algún refuerzo extra, pero va a ser muy difícil negociar con un jugador ya a esas alturas, al menos un jugador importante, de renombre, porque el mercado y además el campeonato va a arrancar muy temprano, prácticamente en la segunda semana de enero, entonces va a tener que ir asegurando al menos la continuidad de los jugadores y las renovaciones. Más allá de cualquier otra suma extra de esas posiciones que hemos mencionado, como la delantero o central diestro. Hablando del central diestro, volví a preguntar por Abad Cuenú. Me Sí. dicen en Millonarios que por ahora no interesa. El representante sigue mostrándolo. Es más, quedó libre este fin de semana de Bucaramanga. No va a continuar. Me parece que es un central interesante para ser alternativa de Ginás, sobre todo porque es central diestro, pero por ahora en el club dicen que ese nombre no ha llegado por ahora. Una cosa es hoy, como dice la canción, yo no sé mañana. Sí, no, esto cambia rápido. Mire, hay una persona que nos está viendo y que tiene por qué saber cómo evoluciona ese negocio de Fernando Uribe y nos escribe a propósito de lo de Jorman Campuzano. Nos dice, Fernando también está en una situación personal que lo inclinaría a quedarse en Colombia. Por eso su intención de continuar en Millonarios. Pero hoy, tal cual ustedes lo dicen, eso está completamente caído. Entonces, esperemos a ver, les estamos contando las cosas tal y como son, lo que hemos averiguado en Millonarios, con los jugadores, con el entorno de los jugadores y la dificultad que atraviesan esas dos negociaciones por ahora. Guillo, usted hablaba de Abad Cuenú, ha preguntado por Erazo, el delantero, porque a mí casi que todos los días me siguen mencionando ese jugador y todos los días me lo siguen negando en Millonarios. A mí me lo niegan en Millonarios, lo que pasa es que el entorno del jugador lo ha ofrecido bastantes veces, ¿no? Saben que Millonarios necesita un delantero ante la inminente salida de Ricardo Márquez, y bueno, ahora lo de Fernando Uribe, es un jugador que pues no ha tenido la continuidad en el Deportivo Independiente Medellín, tuvo su mejor momento en la Equidad, conoce el entorno de Bogotá, y pues por ahora no se maneja esa alternativa, al menos desde el club me dicen eso. Sí, de acuerdo. Antes de cerrar este tema, Guillo, de las renovaciones, yo creo que hay que aplaudir el profesionalismo con el que los jugadores han enfrentado esto. Usted sabe que a veces cuando el jugador tiene la cabeza puesta en esto y en su futuro y en los números, es normal que se desconcentre, pero todas nuestras fuentes han coincidido en que los jugadores se siguen entrenando a plenitud, están enfocados sobre todo en ser campeones con Millonarios y eso es lo más importante. Y creo que ahora el hincha
más que lo que pueda pasar el próximo año, le interesa también que Millonarios consiga los objetivos este año y con esos dos soldados así estén. Solo hasta el 23, 22 de diciembre que termina el campeonato pueden contar. Sí, de acuerdo. Además, ellos saben que si va bien la situación en lo deportivo, muy seguramente lo otro, lo contractual, lo económico va a mejorar ostensiblemente. Entonces, pues todos están unidos, es un plantel armónico el que tiene hoy por hoy Millonarios, donde pues van por la misma causa, tal vez por eso en los próximos días puede que se detenga un poquito más la negociación y no tengamos noticias, pero lo cierto es que pues están pensando ya en sacudirse, levantarse después de la derrota ante el América y jugársela ya el todo por el todo, porque es el primer partido final de los que va a tener que disputar Millonarios en especial porque está en condición de local ante Alianza Petrolera. Sí, total. Ya para terminar, Guillo, al menos de mi parte, llega aquí el dato a corte de esta mañana, cuando se reunieron 15.871 abonos. Había vendido Millonarios, esto contando entre aquellos que tenían su abono antiguo y lo recargaron y los que compraron el abono para estos 3 partidos de cuadrangular. El primero va a ser esta semana, el jueves, ante Alianza Petrolera. Buena cifra, ¿no? Casi que la mitad del estadio asegurada ya en abonos, gente que ya tiene su entrada para los 3 partidos. No, es que la hinchada de Millonarios es maravillosa. Sí. Además, recordemos que de esa cifra muchos son abonados nuevos, ¿no? No de los que venían de los partidos pasados, sino nuevos que llegaron para los cuadrangulares finales, así que se espera una estupenda asistencia en el próximo partido ante Alianza. Sí, señor. ¿Se le queda algo más, Guillo, o nos vamos a descansar ya? No, vámonos a descansar, Juli. Me dejó fue usted ahí pensando con el otro equipo interesado en Daniel Giraldo. Cuando se pueda le cuento, cuando se pueda le cuento. Cuando se pueda. Bueno, listo, listo. Pero ahí hay algunas pistas por ahí. Por ahí hay pistas. Y la gente, algunos han escrito, la gente sabe cuáles son los equipos que hoy estarían en condiciones económicas de ofertar por un jugador así y de ofrecerle lo que quiere. Entonces ahí ya la gente va sacando sus propias conclusiones. Bueno, don Guillo, nos vamos entonces. Si hay novedad, lo llamo o usted me llama como hicimos este fin de semana. Oiga, me contaron esto y nos ponemos de acuerdo para hacer una edición de Pola y Bola y contarle a la gente. De una, hacemos una edición express que yo creo que van a venir bastante, sobre todo ahora en la época de diciembre, de enero, con las novedades del mercado de fichajes que se está moviendo bastante, pero no, ahí metemos una llamadita y le comunicamos a todos qué pasa en Millonarios. Ahí seguimos pendientes. Chao, un abrazo para todos. Muchas gracias. Chao.